Persiste desacuerdo entre jefes de bloque en el Congreso de la República de cara a la aprobación del presupuesto del Estado para el 2015. Muere chofer de un autobús de pasajeros de la ruta a Villanueva en ataque extorsionista y el ayudante resulta gravemente herido. Familiares de migrantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador viajarán en caravana hacia Guadalajara, México, en demanda de garantías y respeto a sus derechos. Las Fuerzas Armadas de Colombia confirman secuestro de alto general. Mueren 4 israelíes en atentado a sinagoga en Jerusalén. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos en este mediodía en su noticiero Guatevisión. Tenemos la información más completa a nivel nacional. Me acompaña Alejandra Martínez, que tiene el panorama internacional. ¿No es así, Alejandra? Gracias, Renato. Buenas tardes, amigos televidentes. Es un gusto para mí presentarles lo que ocurre en el mundo, pero mientras tanto tenemos información de lo que ocurre en nuestro país. Así es, y es que nos trasladamos inmediatamente en la reunión de jefes de bloque, donde se evidenció un impasse para aprobar el presupuesto general entre posiciones contrastadas. De conocer hoy la propuesta. Así es, el tiempo se agota y aún no hay claridad sobre algunas normas presupuestarias ni los candados que incluiría el presupuesto general 2015 para el control del gasto. Esto sí, se estará conociendo el presupuesto en el pleno de este día a las 2 de la tarde, en donde la bancada oficial espera la contrapropuesta de las bancadas que se oponen a aprobar el monto original de 71.000 millones de quetzales. Yo estoy seguro que ya tienen un acuerdo que no quieren decir y que lo están terminando de afinar, y es un acuerdo que no se ha hecho acá en la instancia de jefes de bloque, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros hemos hecho una propuesta, ya que el presupuesto es eminentemente político, de que lo discutamos acá públicamente, que podamos decir cuáles son las propuestas de los decrementos por el lado de los ingresos, el decremento por el lado de los egresos. La bancada del PRI ya lo manifestó, nosotros nos oponemos a que pase en los primeros y segundo debates si no hay un acuerdo por lo menos mínimo previo que permita saber cuál es la ruta que va a tomar el presupuesto. Si existe la voluntad política para que se pueda conocer, por ejemplo, hoy en la tarde, en primer debate, nosotros estaríamos dictaminando tal y como vino la propuesta del presupuesto, sin ninguna modificación, sin ninguna alteración, para entrar a un juego limpio dentro del Congreso y que las enmiendas se hagan hasta el tercer debate. ¿Cómo vamos a aprobar nosotros un presupuesto sin candados, sin normas presupuestarias, con ONGs que no conocemos, sobre todo en salud y educación, súper sobrevalorado en gastos de funcionamiento? Habrá que unificarse la propuesta de reducción y hacia dónde debe realizarse esos recortes. Yo creo que hay voluntad de parte del partido de gobierno, hay voluntad para la discusión, para la apertura. Aún así, el presupuesto podría conocerse entre hoy, mañana o el jueves, cuando se ha convocado a los diputados a sesionar. El oficialismo espera tener por lo menos los 80 votos para aprobar el proyecto en primera lectura. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. La pregunta del millón: ¿se siente usted representado por el Congreso de la República? Conozca a continuación las fortalezas y debilidades de nuestro organismo legislativo. Con errores y aciertos, alrededor del mundo existen diversos sistemas de gobierno, parlamentarios, semiparlamentarios y presidenciales, como es el caso de Guatemala. Entre los deberes del Congreso está crear y derogar leyes, fiscalizar las finanzas públicas y vigilar al organismo ejecutivo. Tener el Congreso que tenemos no es una casualidad. La historia, la población y el contexto de nuestro país han forjado el organismo legislativo que Guatemala posee actualmente. El sistema es bueno y nos estamos equivocando. Lo malo son las personas.
Aquí hay de todo, hay mercaderes, tienderos, farmacéuticos, lo que usted quiera, pero políticos muy pocos. De acuerdo con algunos diputados constituyentes, previo a la década de 1980, los diputados eran políticos con mayor preparación académica, pero esto sacrificaba el principio de representatividad. Eso es una gran fortaleza de nuestro organismo. La representación por minorías permite de que haya una vía ordenada y pacífica para influir en la toma de decisiones. No obstante, en la actualidad, la representatividad se ve opacada por los intereses personales que los congresistas anteponen cuando ejercen sus funciones. La realidad de exclusión permanente hace que el Congreso no tenga la representación, incluso peor aún, y esto es grave y muy sensible lo que voy a decir, hay indígenas que no representan intereses indígenas, y hay mujeres que no solo no representan los intereses de las mujeres, sino que participan de la condena. Ser diputado ahorita en cualquier campaña del interior cuesta 1 millón de quetzales, mínimo, si no más. Es entonces cuando las miradas se centran en la ley electoral y de partidos políticos, la cual consideran debe modificarse para regular el tema de los intereses a los que atienden los diputados. Hay aspectos del sistema electoral que afectan al sistema de partidos políticos y hay ciertos incentivos que deben modificarse en el actuar de los congresistas. Por ejemplo, el cambio tan poco costoso para un diputado, cambiarse de una bancada a la otra. Algunos diputados reconocen que el Congreso está regido por leyes poco funcionales, pero que son convenientes para quienes detentan el poder. Estamos casi al nivel de países del África, donde hay poco ejercicio democrático. El Congreso también tiene hasta 14 bancadas y bancadas independientes y permite también ese transfugismo, esa cambiadera de partidos, y eso, sumado a que la ley orgánica del Congreso ya es obsoleta, hace que el Congreso no funcione de la forma en que debería funcionar. Si para quienes hacen las leyes no es conveniente la paridad en género y etnia, la regulación de fondos de funcionamiento y el transfugismo, ¿cómo puede cambiar la ley electoral y de partidos políticos? La autorregulación. Hay una metáfora de cuando Ulises pasa enfrente de las sirenas y su decisión es atarse al mástil. Esa decisión, en qué momento sucede, cómo se promueve, es lo que necesitamos entender para poder facilitar procesos como la reforma de la ley electoral que depende de los mismos partidos políticos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. En otro tema, el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales CIEN presentó un acercamiento con el fin de comprender el fenómeno de las extorsiones en el país, el cual a partir del año 2008 presentó un acelerado crecimiento afectando en su mayoría a 5 departamentos y la capital. Los analistas concluyen este acercamiento informando que estas se dan por la falta de certeza y el poco castigo a quien lo practica, además por la impunidad operante en nuestro país. Pero ¿cómo perciben los guatemaltecos el tema de la seguridad en Guatemala? Conózcalo en nuestro segmento de redes sociales, donde compartimos con usted lo que opinan nuestros seguidores. Muy buenas tardes. El Centro de Investigación Económica Nacional presentó una investigación sobre la situación de delincuencia en el país enfocado en extorsiones. Una de las conclusiones fue que este delito se realiza porque hay impunidad y falta de certeza de castigo en el país. Se preguntó a los usuarios de las redes sociales su opinión al respecto y esto fue lo que comentaron. Manuel Ríos indica que está 100% de acuerdo. Acá los criminales actúan porque o los defienden los derechos humanos, les dan cadenas máximas de 5 años o sencillamente no los condenan. Es urgente colocar un castigo que les dé miedo. Marieli Carrillo comenta que las personas no denuncian por miedo. Sistema de justicia ineficiente, altos mandos involucrados, policías que se dejan sobornar, autoridades corruptas. Este flagelo nos mata legalmente. Mientras que Arturo Ramos señala, en Guatemala existe un déficit de justicia en donde el inocente